faire du volontariat ou du bénévolat. Tout projet de solidarité part d'un besoin local, d'une nécessité autour de laquelle se construit et s'organise la mission. Inscrite dans un contexte particulier, c'est ce besoin qui la définit. Sans lui, elle n'a pas de raison d'être. Et quand le besoin sera comblé, quand la nécessité n'existera plus, ce qui est le but ultime de toute mission solidaire, le projet sera terminé. Voici quelques exemples. Hola, mi nombre es Rocío, tengo 28 años, trabajo de la asociación acá en la área de administración desde 2012. Yo conocí la asociación Mano a Mano cuando tenía 8 o 10 años. Llegaron un pequeño local a mi comunidad. Ellos tenían una pequeña ludoteca, una pequeña biblioteca, y había voluntarios franceses que enseñaban lo que es la higiene, porque donde vivimos hay mucho polvo, era todo un poco contaminado. Ellos nos enseñaban tanto lo que es la higiene, aprender a leer y a escribir, ¿no? Nos brindaban libros que en casa no teníamos, yo no tenía libros en casa, ni juegos también. Entonces, como todos mis amigos iban ahí, yo también quería ir ahí. Entonces, ahí aprendí lo que es también a leer, a conocer más sobre un poco más la cultura también francesa. Nos enseñaba canciones francesas, me acuerdo. Hacíamos teatro. Luego, con el tiempo, me propusieron de ser animadora de ludoteca. Estuve desde los 12 años hasta los 14 animadora de ludoteca. Y después pasé a la animadora de biblioteca, porque hay que tener un poco más de edad para enseñar a niños más grandes las tareas de la escuela. Y después de animar biblioteca pasé a ser responsable de biblioteca de la Merced. Era un trabajo más que estaba subiendo poco a poco, más responsabilidad. Tenía que coordinar con mis amigos, con los animadores, ¿no? Organizar actividades con los niños. El impacto, como te decía, yo creo que a nivel emocional estas chicas están muy carentes de afecto, y las personas que vienen, en su gran mayoría son personas que vienen con mucho para dar, con mucho amor, mucho tiempo, dedicación, cariño, y es lo que a ellas les agrada más. Además de eso, creo también que les encanta mucho saber de culturas diferentes, porque al no tener un soporte familiar, muchas de ellas pues digamos que no identifican mucho proyectos de vida, no identifican metas que quieren lograr, a dónde quieren llegar, y al escuchar experiencias de personas que vienen de fuera, muchas de ellas profesionales, personas realizadas o que viajan por el mundo haciendo muchas cosas, plan turismo, trabajo, en fin, logra al menos tener un sueño, ¿no? Tener una meta, un proyecto de vida, saber a dónde quieren dirigirse, y comparten ese tiempo que tienen, les permite compartir con estas personas respecto a otros ámbitos en los que ellas no se han podido desarrollar por el historial que tienen. Entonces hay mucho impacto en ese sentido. Et donc il y a tout un travail de développement local avec les acteurs locaux. Et donc nous ne sommes pas là pour prendre le travail de qui que ce soit, bien au contraire, on est vraiment là pour les épauler. Malheureusement, il n'y a pas de professeur d'anglais dans l'école que nous soutenons, dans laquelle nous intervenons. C'est pour ça que nos volontaires ont pour premier objectif de donner des cours d'anglais aux enfants. À travers ces cours d'anglais, ce sont d'autres leçons que nous essayons de donner aux enfants, mais aussi de recevoir à travers nos ateliers d'estime de soi, de prise de confiance en soi. Il s'agit finalement de participer à leur développement personnel, émotionnel, et à travers ça, c'est nous-mêmes aussi qui nous développons émotionnellement, personnellement. On apprend chaque jour de ces enfants. O en mi caso, como director del colegio, se dio las facilidades, se hicieron las coordinaciones y se empezó a trabajar inmediatamente. Por eso es que ya tenemos trabajando con nuestros amigos de la comunidad que construye, pues será, desde
mayo, junio del año pasado, y este año afortunadamente seguimos contando con su apoyo y con su ayuda, la cual agradecemos muchísimo porque, por ejemplo, ¿no? Este año nuestro gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha pedido de que se dicten las clases de inglés en instituciones educativas de nivel primaria, inglés obligatorio para niños de entre 6 y 11 años. Pero desafortunadamente no existen los docentes, los maestros peruanos que puedan dictar esas clases de inglés. Entonces nosotros aprovechamos la gran oportunidad que tuvimos con la comunidad que construye, de que nos iban a enseñar el idioma inglés, y es que en coordinación con la maestra de aula o con el maestro de aula, más los amigos de la comunidad que construye, es que se dictan esas clases de inglés en forma directa, gratuita, y con maestros o profesores nativos que conocen y dominan este idioma, y el cual ya nos está dando muy buenos frutos, ¿no? Muy satisfactorios, toda vez que nuestros niños ya conocen el idioma básico del inglés y hasta nos cantan en inglés, ¿no? Nos han dado esa grata sorpresa. Bueno, en San Isidro hay un alto nivel de niños que ayudan su familia en el trabajo de ladrillos, que es un trabajo pesado que no es para niños, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es enseñar a la comunidad que hay una otra forma de seguir la vida, como hacer un futuro diferente, que por el estudio se puede lograr grandes cosas. Entonces estamos allá para que los niños entiendan que hay diferentes posibilidades, que ellos pueden escoger diferente de sus padres. También yo pienso que es un apoyo, ¿no? Psicológico, emocional, muchas veces no tienen dentro de su casa porque tampoco sus padres tuvieron cuando eran niños. Existe mucho esto de niñas que se embarazan muy temprano, familias que no tienen padres, abusos, alcoholismo y cosas así. Entonces intentamos hacer un sitio seguro, ¿no? De felicidad, de vivir momentos felices y hacer que los niños también vean diferentes posibilidades. Yo aprendí a ser una persona responsable y respetuosa y saber comprender a los demás niños o adolescentes que vienen que son nuevos, ¿no? O que han sufrido así como yo por maltratos o por otra cosa, y saber relacionarme con ellos, no apartarme de ellos, estar más a ellos para que se sientan acompañados, no se sientan solos, ¿no? Para eso yo también aprendí a compartir. Para nosotros y para mí, para todos de la casa, fue algo nuevo, ¿no? Porque como les digo, desde el 2012 empezaron a venir los voluntarios y para nosotros era algo extraño, algo así, porque encima eran de otro sitio. Pero bueno, sí, eran muy buenos, eran cariñosos, eran muy divertidos y nos fue bien. Alors bien sûr, il existe autant de motivations que de projets individuels, et cette diversité produit la richesse de la solidarité internationale. Issue de tous les horizons, fruit de milliers de parcours différents, c'est ce qui fait que tu es unique, et que ton apport le sera aussi. Volunteering came, I suppose I always wanted to travel, and volunteering is a fantastic way of travelling whilst doing that, but I didn't want to just be a backpacker, I didn't want to just be going from place to place and staying in hostels. I wanted for me, a way of seeing a culture more and living there and hopefully helping while I'm there as well. So not just being a tourist, and see, especially working in a primary school because it's something that I do at home. I wanted to see what primary schools would be like in a completely different culture, and to help children and to help the area as much as possible. About 7 months ago, I was thinking, how do I learn Spanish? I need to learn Spanish because I hope to go to law school shortly,
well, when I return to the U.S. And I hope to practice immigration law. And without Spanish, it seems impossible to me to communicate with my future clients. Now, I was looking for a program where I could be of use and part of a community. I've done some traveling in the past, and it's always felt like I am only taking. I'm somehow separated from the life that is existing around me. So I wanted to travel differently, I wanted to participate differently, and so I was looking for volunteer opportunities. Dans le monde actuel, tes parents, ta famille, tes amis te le diront suffisamment. Il y a d'autres priorités. S'occuper de soi, ses études, fonder une famille, gagner de l'argent et acquérir une stabilité autant financière qu'émotionnelle. Ce qui est absolument essentiel dans la construction individuelle et louable. Cependant, le volontariat et le bénévolat répondent peut-être à d'autres aspirations qui sont en toi. Mais rien n'est contradictoire. Justement, partir en projet solidaire, cela représente un apport pour toi que tu pourras valoriser dans ta construction. La preuve en images. Como le decía anterior, ¿no? Sé que Remy aprende también muchas cosas, ¿no? Agarrar un machete, agarrar una escoba, ¿no? A limpiar el gallinero, a poder también cumplir el rol de servir el almuerzo, el desayuno, a poder, ahora él me ayuda bastante con la oración de la mañana, porque a veces no me alcanzaba a mí el tiempo, pero ahora ya es un apoyo, ¿no? Para poder porque nosotros cada mañana rezamos, ¿no? Antes de irnos al colegio, de 15 minutos o 20 minutos, y para mí él ya es un apoyo, ¿no? Y he aprendido muchas cosas. Es algo curioso de que tal vez él en su país, vamos a decir, no sabía lavar una ropa, no sabía hacer, pero ahora él lava su plato, porque cada uno lavamos nuestro plato, lava su ropa, ahora ya me ayuda a lavar las sábanas cuando tenemos visitas y cumple adecuadamente, o sea, yo no me puedo quejar de que él no hace. Wow, bah, beaucoup de choses en fait, parce que je pensais que j'avais déjà une expérience en tant que volontaire, j'avais été au Népal avant, mais ça a été plus intense parce que j'étais avec eux tous les jours, c'était plus un projet au niveau de mes études. J'étais censée être ici toute la journée, c'était pas le temps que moi je prévoyais ou je voulais, c'était tout le temps. Et ça a été très enrichissant au point de vue professionnel, dans le sens de savoir ce qui est l'handicap plus. Parce que moi j'avais une idée qui n'était pas bonne sur ce qui est le handicap. Je connaissais pas vraiment la réalité et je connaissais pas la réalité de l'handicap dans un pays qui n'est pas européen. Et européen, oui, un pays en voie de développement, on va dire. El aporte que cada persona cuando viene acá, sea trabajador o voluntario, yo creo que con el tiempo vas informándote más, tanto los peruanos como los del extranjero. En realidad yo me doy cuenta que ellos vienen con otras ideas que también nos pueden inculcar a nosotros y nosotros también aportamos otras ideas. Entonces hacemos un trabajo en conjunto que nosotros acá le llamamos trabajo en equipo. Al hacer un trabajo en equipo, de este trabajo en equipo pueden salir varias ideas. De estas varias ideas elegimos una sola idea a la cual nos queremos enfocar, que es lo que los chicos vayan a las aulas regulares y a la inclusión con los chicos. Bueno, seleccioné este proyecto y no otros porque este proyecto era con adolescentes que habían sufrido abusos, agresiones sexuales y violencia. Y en nuestro máster se centra en tratar la violencia de género, las agresiones sexuales, y creía que era una oportunidad buena para aplicar lo que habíamos aprendido en el máster ahora en un contexto diferente. Y la casa hogar no la elegimos nosotras, la casa hogar era ya, o sea, el proyecto era en esa casa. Solo elegí el proyecto por la problemática que tenía, que trataba.
Alors il y a deux raisons. La première c'est que aujourd'hui c'est facile quand même pour nous de voyager, en plus moi en France, etc. Et j'ai toujours un peu le regret de jamais avoir fait d'Erasmus. Donc de ne pas avoir voyagé et vu un peu autre chose que voilà, mon petit monde bien confortable en France. La deuxième c'est que je voulais absolument un pays en développement parce que voilà, développé, etc., avec des moyens, bon ça en France je connais et en fait j'avais envie je pense de me rendre compte aussi de ce qu'il existe ailleurs et comment on peut faire énormément avec moins de moyens en fait, voire faire mieux et du coup se concentrer sur l'essentiel, d'autant plus en psycho. Et ici c'est incroyable parce que c'est une expérience tellement enrichissante, l'équipe pédagogique est tellement créative et fait des choses extraordinaires avec les enfants, avec tellement peu de moyens. Alors après c'est vrai qu'on est quand même dans un cadre extraordinaire, on est en pleine vallée sacrée dans le Pérou, voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire pour stimuler les enfants. Mais voilà, donc vraiment, et je pense que je vais revenir en France avec un autre point de vue de l'humain, des enfants, de l'éducation et de la psychologie en règle générale. Allez, on récapitule les bonnes raisons de partir que tu pourras même sortir au repas de famille. Tout projet solidaire répond à une demande, un besoin local. Ta motivation personnelle n'a besoin d'aucune autre justification. C'est ta démarche, ton envie qui caractérisera ton impact. L'apport du projet solidaire à ta vie personnelle et professionnelle. Tu en ressortiras grandi et gagnant. Maintenant, entamons l'étape suivante qui est peut-être la plus importante. Comment choisir son séjour solidaire? Rendez-vous au chapitre 3 pour en savoir plus.